Vamos a tener una charla dictada por Romina Batistela. Ella es bióloga, ha hecho un posgrado en producción vegetal en el INTA de Balcarce. Bien. Está haciendo un doctorado en geografía y desde el 2015 trabaja el Instituto Nacional del Agua, INACRAS, y tiene varias experiencias en diferentes ecosistemas, en alta montaña, en el mar. Y bueno, el tema de hoy es referido a los acuíferos en el Valle de Tulum. Antes de la conferencia vamos a invitar a la directora de la Estación Experimental del INTA San Juan para que nos dé una palabra de bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por asistir a esta charla. Sé que, bueno, es un tema en el cual estamos todos muy interesados, el tema del agua y la crisis hídrica que nos está, diremos, no voy a decir acompañando, que nos está azotando en este momento. Así que, bueno, estos temas son muy importantes y la verdad que conocer el estado actual de los acuíferos, que es lo que nos va a contar hoy día Romina, bueno, es fundamental para, bueno, plantear algunas estrategias de manejo y de mitigación de esta crisis hídrica. Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que están acá para comentarles que, bueno, justamente en el día de ayer nos han informado que nos han aprobado un proyecto muy importante con el cual vamos a abordar justamente la temática hídrica, que es, bueno, un proyecto interinstitucional en el cual hemos trabajado el INTA, el INA, CRAS, la Universidad Nacional de San Juan y la CONAE. Bueno, este proyecto está apuntado a crear un centro interinstitucional para abordar justamente el tema del agua. Así que bueno, estamos la verdad muy contentos por eso y bueno, trabajando en este tema y vamos a seguir trabajando en conjunto con las otras instituciones. Así que bueno, le damos la bienvenida a Romina, con la que también venimos trabajando hace un montón de tiempo en este proyecto y bueno, esperando ansiosamente los datos de la cuenca subterránea. Así que bueno, Romy, te dejamos. Gracias, Mónica. Bueno, buenos días. La reunión que nos convoca hoy es una invitación por parte del INTA para hablar y profundizar sobre el tema del estado actual de los acuíferos. El tema en general de los acuíferos es, hoy llama la atención en realidad porque estamos en una profunda sequía, pero si uno piensa en unos años atrás, solamente se hablaba de los acuíferos en pocos sectores de la sociedad. Hoy la palabra acuífero la escuchamos en el diario, la escuchamos en la radio, la escuchamos en todos lados. Bueno, yo voy a hablar, primero voy a hacer una introducción de las actividades que hace el Centro Regional de Agua Subterránea, que es donde nosotros desempeñamos nuestras funciones. El Centro Regional de Agua Subterránea se funda a partir de la crisis más grande registrada en la historia desde que hidráulica tiene medición. O sea, hidráulica mide desde el año 1909, que seguramente comenzó a medir porque estaba sumida en una crisis profunda. Entonces, bueno, lógicamente, seguramente dio raíz al Departamento de Hidráulica y en el año 68 dio raíz a la formación del CRAS. Porque, evidentemente, como con el agua del río no era suficiente para abastecer el sistema de riego, tuvo que explotarse el acuífero. Bueno, estas son algunas de las actividades que hacemos nosotros en el centro: evaluación cual y cuantitativa de los reservorios o las cuencas de agua subterránea, la prospección geoeléctrica, que es alguna forma de medir en profundidad cuál es la calidad y el estado de los acuíferos, los estudios de vulnerabilidad de acuíferos, factibilidad de explotación del recurso subterráneo, dónde y cómo hacer una perforación. Eso es un punto que después lo vamos a ver más adelante. Modelación de las cuencas hidrológicas, de qué manera yo puedo modelar o ver cómo funciona una cuenca hidrológica, y eso depende íntimamente del balance hídrico de cada cuenca.
Mapas temáticos que son de vulnerabilidad, de riego, de calidad de agua, zonas hidrogeoquímicas e isolíneas. Cuando hablamos de las curvas de conductividad o cuando hablamos de las curvas de igual profundidad de agua subterránea, todo ese tipo de trabajos y de mapas lo hacemos nosotros en el CRAS. Estudio y control de calidad de agua superficial y subterránea y desarrollo de sistemas de información geográfica aplicados a la hidrogeología. Bueno, ahí hay unas fotitos de diferentes campañas que realizamos. Varias de las fotos son, bueno, de geofísica, calidad de agua, trabajo de gabinete, el acceso a algunas empresas mineras para hacer determinadas controles o como parte de la Comisión de Impacto Ambiental, geofísica y muestreo de agua subterránea. Bueno, para hablar del agua, básicamente me pareció importante darle hincapié o mencionar que el agua desde el año 2010 es parte de un derecho humano. O sea, si uno piensa el agua, desde cuándo la considera que es necesaria para las actividades humanas, que en el año 2010 recién se la declara un derecho humano, es como bastante tarde, hemos llegado bastante tarde en declararla como derecho. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas la declara un derecho humano al agua y al saneamiento. En la Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030 se ratifica eso, de que es un derecho humano al agua. ¿Y por qué? Porque de alguna manera se percibe, o sea, Naciones Unidas percibe que en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable el agua tiene que ver, en todos los puntos. Bueno, hablamos de gestión integrada de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque por ahí es un término que nació más o menos en el año 1977 en una reunión global que se hizo en la ciudad de Mar del Plata. Ahí se empezó a hablar de gestión integrada de recursos hídricos, pero hoy, si nos ponemos a pensar en el día de la fecha, no hacemos una gestión integrada. O sea, la gestión integrada de recursos hídricos, la gestión integrada de cuencas hídricas, son términos que son ideales, son fantásticos, pero tienen que participar muchos actores y por ahí no hay consenso en los objetivos comunes para llevar a una gestión integrada del recurso. Entonces, bueno, como definición, la gestión integrada de recursos hídricos es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas vitales. En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que el uso sustentable del agua tiene tres factores principales. Cuando hablamos de uso sustentable es hacer un uso que nos permita poder volver a utilizarlo y no reventarlo y acabarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver esos tres factores de importancia de la sustentabilidad del recurso hídrico? La eficiencia económica, o sea, que haya una eficiencia económica, que haya una sustentabilidad ambiental, o sea, que no por yo hacer el uso de agua devaste el ambiente, y equidad social, o sea, que todos los actores usuarios del agua tienen la misma posibilidad del acceso a ella. ¿Qué actividades humanas requieren agua? Si yo les pregunto hoy a ustedes cuáles son las actividades humanas que requieren agua, ¿cuáles podrían decir? Todas. O sea, no hay ninguna actividad que no requiere el uso de agua. Entonces, si yo pienso en las actividades domésticas, o sea, cuál es el uso en una casa, cuál es el uso en el parque, o sea, cualquier uso doméstico, el lavado de la ropa, en todos los niveles y en todos los estratos sociales, el uso doméstico es importante, además del agua para ingesta. El uso agrícola, lógicamente, el uso agrícola. Las actividades pecuarias, todo lo que es cría y engorde. Las acuícolas, que es el cultivo y la reproducción de especies, de diferentes tipos de peces o fauna acuática. Las forestales, ya sea para forestación con fines de parquizaciones o con fines de reservas, y la forestación para uso en madera. Y las industriales, que lo definimos como cualquier materia prima que va a terminar siendo un producto, ¿no?
ahí las definimos. O sea que en definitiva todas las actividades humanas requieren agua. Entonces eso lo tenemos que apropiar a eso, porque de esa manera uno puede entender cuál es la gravedad si no hay un uso sustentable del agua. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Si nosotros no existiéramos en este planeta, si el hombre no hubiera aparecido en el planeta, la calidad del agua y la cantidad del agua se hubiese mantenido, con sus altibajos, en una calidad no constante, porque hay variaciones muy importantes a nivel atmosférico que producen cambios a nivel hídrico, pero por lo menos estarían dadas por la forma natural de los yacimientos donde se encuentran, del aporte de descomposición de microorganismos o de organismos, o sea, todo lo que naturalmente ocurre sin nuestra actividad. ¿Qué es lo que le ha hecho el hombre al recurso hídrico? Es un gasto extra y la vuelta al sistema hídrico no viene con la misma calidad de la que le hemos sacado, ¿no? Eso es una cuestión crítica en cuanto al recurso hídrico, porque hoy vemos que muchos países, o sea, de hecho 1.200.000 personas en el mundo están haciendo uso del agua que es totalmente, que no cumple ningún parámetro de lo que exige la OMS, ¿no? Todos están por arriba del arsénico, todos están por arriba del cadmio, del nitrato, bueno. Entonces, evidentemente, cómo vuelve el recurso hídrico es importante para la gestión, porque nosotros de alguna manera vamos a gestionar el recurso para que tenga el menor impacto posible. Esto, bueno, siempre decimos que nadie puede gestionar ni investigar lo que no conoce. O sea, el agua es parte de este planeta en cuanto, en un 97%, ¿no? Pero de la superficie del planeta es el 97%. Si nosotros vemos un planiferio, el Google Earth, donde lo podamos ver, vamos a ver que el 97% es agua de mar y el 3% es agua dulce. O sea, de toda la superficie terrestre, solamente un 3% puede ser utilizado como agua dulce. Que de ese 3% en realidad no puede ser utilizado porque un gran porcentaje, que es si se fijan, de ese 3% de agua dulce, el 77% está en los hielos y en los polos. O sea que tampoco es un recurso utilizable. De este pequeño triangulito que nos queda acá, nos queda el agua freática, o sea, el agua subterránea, que es el 21%, y el agua superficial, o sea, el agua de los ríos, solamente corresponde al 0.6% de todo el agua del planeta. ¿Vamos? Entonces son datos que son importantes porque evidentemente lo que nosotros tenemos como agua superficial, primero que es la que es más fácilmente contaminable y segundo que la del acuífero no tiene la misma capacidad de ser explotada como si tuviéramos un río caudaloso para poder explotar. Que hoy día estamos viendo con lo del río Paraná que también hay varios inconvenientes, que ellos tienen una sequía y están en una situación bastante crítica, bastante más crítica que hace muchos años. Otro dato interesante es que la Tierra en realidad está cubierta del 70% de agua superficialmente. En masa solamente corresponde al 0.026% o 23%. 0.023% es el agua con respecto a la masa del planeta. O sea que estamos... a pesar de ser un sistema y a pesar de ser un ciclo, que ahora lo vamos a ver, el agua tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos afectando ese ciclo, ¿no? Ahí tenemos el ciclo del agua, que lo deben haber visto en varias ocasiones. Los océanos, tiene bastantes procesos, pero lo voy a simplificar. En los océanos se produce la evaporación del agua, la condensación con la formación de las nubes, las precipitaciones, que pueden ser en pampas o en terrenos llanos, o pueden ser en montañas en forma de nieve, y después se produce, como ven acá, una infiltración, que es lo que va a recargar finalmente los acuíferos, ¿no? Esa recarga de acuíferos en nuestra provincia se va realizando en diferentes puntos, desde la cordillera en la zona de Calingasta, vamos a hablar particularmente del Valle de Tulum, ¿no?
porque en Hacha pasa exactamente lo mismo. Se van recargando en acuíferos de altura, después en el Valle de Calingasta, después van al río San Juan, y esa es la manera en la que va recargándose el agua, que tiene un solo origen, y es la nieve. ¿Estamos? Nosotros no tenemos otra agua en este sistema que no sea el derretimiento de la nieve, o sea, no hay otra. Y el agua subterránea. Para hablar de agua subterránea tenemos que tener claros algunos conceptos como para que, o sea, por ahí los que no están tan vinculados al tema les resulta más sencillo interpretar. ¿Qué es lo que es un acuífero? El acuífero es una estructura geológica capaz de almacenar agua. Vamos a tener agua en una estructura que permite que entre sus gravas o entre sus sedimentos pueda almacenar el agua dentro. Entonces, esa estructura geológica subterránea es capaz de almacenar y también de transmitir el agua. O sea que va a haber un deslizamiento, no es que se queda quieta en ese vaso, por decirlo de alguna manera. Ese acuífero se tiene que recargar y se tiene que descargar. En el caso nuestro de la cuenca del río San Juan, es una cuenca de tipo exorreica, que eso implica de que forma parte de un acuífero, de una cuenca más grande, que es la del Desaguadero Colorado, que termina finalmente en el mar Argentino. Ya lo vamos a ver en una fotografía. Bueno, entonces, otro tema importante es la recarga. ¿Cuál es la recarga? Y la recarga es justamente de dónde está entrando el agua a ese acuífero. El agua del acuífero está en el Valle de Tulum, particularmente el agua entra por el río San Juan. No hay otra entrada de agua que no sea el río San Juan. Esto por ahí les llama la atención porque pueden decir que las lluvias que han ocurrido, por ejemplo, en el año 2014, que fue una lluvia intensa, la del verano pasado, que también fueron lluvias intensas, esas, de hecho hay estudios isotópicos que hemos hecho nosotros en el CRAS, que el agua de lluvia no tiene directamente influencia en la recarga del acuífero nuestro. Porque a pesar de que tenga mucha cantidad de agua en muy poco tiempo, la infiltración, o sea, los contactos en la infiltración son tan grandes que no llega nunca a participar algo en el volumen del acuífero. Porque el acuífero nuestro es bastante importante, es un lindo acuífero. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que la única fuente de recarga del acuífero de Tulum es el río San Juan, nada más que eso. Recurso hídrico subterráneo. El recurso hídrico subterráneo es el volumen de agua disponible que yo tengo en un tiempo determinado. O sea, es el agua hoy, cuánto tengo de recurso, y yo hoy hago un cálculo y el agua que hay en el acuífero de Tulum es tanto. ¿Estamos? Ese número, ¿por qué ponemos un tiempo determinado? Porque ese número es variable de muchas situaciones. O sea, las mediciones se están haciendo en este momento. En el médano de oro hay veces que tienen revinición. O sea que, ¿eso qué quiere decir? Que el acuífero está súper recargado, entonces el agua sale a la superficie. Y hoy día no está ese problema. Y eso viene ocasionado porque no hay recarga del acuífero. Por eso no sube el nivel freático. De hecho, hay un descenso paulatino del nivel freático del agua, que estos son datos justamente de ayer, que han llegado de la campaña, y les voy a mostrar datos de lo que es el acuífero libre. Ay, sí, perdón. Bueno, balance hídrico. Relación entre el aporte de agua y las pérdidas en un intervalo de tiempo. A ver, tengo en cuenta un año, que es lo que pretendemos hacer nosotros con la red de monitoreo hoy. Veo cuánta agua tiene el acuífero y en abril, que ya termina el periodo de bombeo intensivo, vuelvo a medir los niveles. Entonces, esa diferencia es la diferencia que yo voy a tener, que no solamente, o sea, el balance hídrico en una cuenca es muy difícil de calcularlo, porque hay un montón de factores que entran en cuenta, la evaporación, la evapotranspiración, también entra en juego cuánto yo he sacado del producto, o sea, porque yo he cultivado y todo el agua que está en producto también me la estoy llevando. Entonces es muy difícil llegar a una exactitud, pero sí puedo hacer un cálculo estimativo de cuánta agua he perdido en una temporada, por ejemplo.
Bueno, esto es una foto de un acuífero, de un hermoso acuífero que no está acá en Argentina. Estos son los cenotes para representar, ¿no?, el agua subterránea. Son los cenotes que hay en México. O sea, nosotros no tenemos el mismo tipo de terreno. O sea, todo este material permitió caerse y dejar ese hueco y que el agua subterránea se vea. Hay un hueco en la superficie, permite entrar la luz, entonces se ve como si fuese un lago en profundidad. Eso nosotros no lo vemos acá porque nosotros tenemos sedimentos cuaternarios y otro tipo de geología. Pero en realidad eso es representativo de qué es lo que es un acuífero en algunas zonas. Bueno, y allá arriba puse otra definición. Un acuífero es un depósito de agua subterránea. El agua de las precipitaciones absorbida por el suelo rellena las cavidades de la arena, arcilla, grava o piedras del subsuelo donde se almacena. Y la gravedad provoca el descenso de la masa de agua hasta que se encuentra con una capa impermeable. Claro, ¿por qué una capa impermeable? Porque esa capa, eso que sostiene la cuenca, la base de la cuenca, no es infinita, no va a pasar eternamente para abajo. Tiene una base que nosotros le denominamos basamento hidrogeológico, que tiene muy baja permeabilidad. Entonces lo consideramos como que es el techo, como que es la base de esa cuenca. Y en base a eso se hacen los cálculos de cuál es la profundidad del acuífero. Esto es una foto que representa la distribución mundial de los acuíferos. Si se fijan, bueno, acá tenemos nosotros, esa es la cuenca del Desaguadero Colorado. Las azules son las cuencas subterráneas mayores, las verdes son estructuras hidrogeológicas complejas y los acuíferos locales y superficiales están en amarillo. Seguramente hay cosas que les llaman la atención en ese mapa, porque, por ejemplo, el desierto del Sahara, la ubicación del desierto del Sahara, si se fijan, tiene uno de los acuíferos más grandes del planeta. Y en el desierto del Sahara, si hay algo que no tiene, es agua, o sea, agua superficial. Nosotros no vemos agua, por eso es un desierto. ¿Qué pasa en la diagonal árida argentina o sudamericana? La diagonal árida sudamericana pasa exactamente lo mismo. Tenemos acuíferos de excelente calidad, o no todos de excelente calidad, pero tenemos acuíferos buenos y, bueno, también hay otras zonas como el acuífero Guaraní, que lo compartimos con Brasil, Paraguay y Argentina, el Amazonas, bueno. Donde hay agua uno calcula que puede haber un acuífero. Lo que es difícil de interpretar, donde no hay agua, ¿por qué hay acuíferos abajo? Y en realidad esto nos da la pauta de que históricamente, geológicamente, han habido cambios climáticos a nivel ambiental que han hecho que las condiciones de aridez sean variables en el planeta. En este caso vemos, si un poco recuerdan el mapa anterior, en este caso lo que van a ver es la tasa de recarga natural de los acuíferos. Fíjense que donde había un hermoso acuífero, que es el que veíamos en la diagonal árida argentina, hoy la recarga es mínima. Mínima. O sea, son todos los Andes chilenos, los Andes centrales, bueno, no tenemos buena recarga nosotros en los acuíferos. Entonces, si yo tengo que interpretar, nosotros no vamos a vivir geológicamente, o sea, tenemos una esperanza de vida que a lo sumo llegaremos a los 90 años con toda la suerte. Entonces, en esta vida nuestra, de los presentes, la recarga de los acuíferos no va a ser eficiente, no va a ser tan eficiente, porque estamos en la diagonal árida sudamericana. O sea, viene nieve, se recarga un poco los acuíferos, pero no es que vamos a tener otra vez un agua y una cantidad de precipitaciones brutales. Eso no va a ocurrir. Entonces la recarga es de las mínimas. O sea, fíjense, estamos entre baja y media recarga del acuífero. Bueno, hablando de la cuenca del río San Juan, que es lo que nos convoca, el pantallazo general era sobre lo que significan los acuíferos. Ahora nos vamos a ir adentrando a lo que es el acuífero del Tulú. Esta es la cuenca del río San Juan. La cuenca del río San Juan es parte, como les mencionaba recién, de una cuenca mayor, es de tipo exorreica y está drenada y sus efluentes nacen en las altas cumbres cordilleranas, ¿no?
Y tenemos el río Los Patos y el río Castaño como de los principales afluentes del río San Juan, ¿no? Entonces tenemos acá el río Los Patos, si se ubican, esto es, estamos hablando de Barreal, Calingasta y el río Castaño, ¿no? Todas las cumbres y todos los glaciares que encontremos nosotros en altura son lo que abastecen de agua finalmente al río San Juan. El río San Juan tiene su recorrido, que parte desde acá, justamente desde la confluencia de estos dos, y va haciendo su recorrido y se han logrado la construcción de, hasta ahora terminados, 3 diques, que son, bueno, el Uyum, desde el año 82, el Punta Negra y el Caracoles. Esos 3 diques han hecho que tengamos una seguridad hídrica para la población. O sea, ese es el objetivo, tener con condiciones tan fluctuantes de precipitaciones, nosotros necesitamos asegurarnos tener agua por lo menos para un año, ¿no? Y si uno piensa en que el agua ya no va a tener, o sea, contamos con los 3 diques, ¿no? 3 diques que almacenan 1.500 hectómetros cúbicos de agua, o 1.420. Esto, naturalmente, el río San Juan lo que hacía era esta vuelta y descargaba acá, que se juntaba con el río Mendoza y formaba las lagunas de Guanacache. Bueno, nosotros con el avance de la civilización y de la frontera agrícola, lo que hemos hecho es distribuir ese río que recargaba puntualmente en una red de canales, ¿no? Esa red de canales hace que el agua esté diferida, esté atomizada en todo el Valle de Tulum. No la tenemos ya en el curso natural del río. Eso trae ventajas, lógicamente, como todo, y desventajas. Bueno, ahí está la superficie de la cuenca del río San Juan, tiene 38.000 kilómetros cuadrados, nace en la confluencia del Castaño con el río Los Patos y es un régimen netamente nival, como ya habíamos mencionado. La cuenca del río San Juan es parte de una cuenca mayor, como les mencionaba, es parte de la cuenca de Desaguadero Colorado, con descarga final en el mar Argentino, o sea, que tanto La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y parte de Neuquén vuelcan sus aguas a esa cuenca. Por ahí es por eso que surgen los inconvenientes políticos de límite, porque no es que lo que pasa acá en San Juan es de San Juan y lo que pasa en La Rioja es de otra persona. O sea, surgen problemas, ¿por qué? Porque en realidad esos ríos y esa cuenca solamente se abastece de precipitaciones níveas. O sea, no tiene otro aporte. No tiene otro aporte esa cuenca. Bueno, hasta la superficie es 360.000 kilómetros cuadrados, o sea, la cuenca del río San Juan es un 10% de aporte a esta cuenca. Y acá llegamos al acuífero de Tulum. Este mapa espero que lo puedan interpretar y ubicarse, es una foto del Google Earth, es lo mismo que estaba recién en un dibujo, solo que acá tenemos río Los Patos con Barreal, acá tenemos la unión del Castaño con el río San Juan, Valle de Uyun Sonda, este es el dique de Uyun, por acá está el Punta Negra, Caracoles, y acá tenemos el cono aluvial del río San Juan, que es lo que ha terminado formando el acuífero Tulum, ¿no? El acuífero Tulum está limitado de alguna manera entre la Sierra Chica de Sonda, entre la Sierra de Pie de Palo, la Loma de las Tapias y el Cerro Villicún al norte. ¿Qué pasa? Todas estas serranías que encuentra alrededor no son formaciones que almacenen agua, son formaciones que de alguna manera contienen a esta cuenca, están conteniendo esta cuenca. Entonces, ¿qué podemos decir? Las zonas acuíferas del Valle de Tulum, que es lo que nos convoca hoy, está rellena de sedimentos cuaternarios, tiene un relleno aluvial portador de agua y que se ha depositado en condiciones similares a las actuales, o sea, condiciones de heliofanía, de vientos y de temperaturas similares a las actuales.
Este material que tiene el Valle de Tulum es muy variable, como ya vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Por qué? Porque todo ha dependido de los caudales que ha derogado el río San Juan a lo largo del tiempo. Si nosotros vemos, por ahí hay ciertas zonas, si viajan a Calicasta o a Jáchal, donde hay cursos o cauces de río que uno se nota claramente que eso es un cauce de río que está muy afectado por el agua, pero que nunca lo hemos visto con agua. O sea que evidentemente esas recargas han existido en algún momento de la historia, pero que hoy ya no existen, ya el sistema cambió. Como las únicas mediciones que nosotros contamos son las de hidráulica, que mide desde 1909, todos los cálculos que nosotros podemos hacer son desde 1909. Para atrás podemos suponer e investigar qué es lo que puede haber pasado, pero no vamos a saber a ciencia cierta cómo fueron esas precipitaciones. Actualmente sé que con dendrocronología están viendo el tema de las historias hídricas a raíz del crecimiento de los árboles. Entonces con eso pueden hacer una inferencia de cuáles han sido los volúmenes de aguas que se manejaban o las precipitaciones que se manejaban. Este mapa es el mismo. Acá lo puse con los límites departamentales, están un poquito borrosos, pero... Sergio, ¿está agua para mí? Sí, lo llené mucho, sí, disculpa. No pediste mucho. Bueno. Esta es una foto aérea del Valle de Tulum y esto es la geología del Valle de Tulum, ¿no? Entonces, acá tenemos la boca del río, o sea, acá está el dique 1, fíjense, y por acá está la quebrada de Zona, un poco más acá. Este es el Cerro Tres Marías, y a esto que se le llama, ese es el cono aluvial del río y su planicie de inundación. O sea, el río entraba por ahí y todo el material que traía se abría y lo depositaba en todo el Valle de Tulum, en toda la cuenca del Tulum. Entonces, ¿qué pasa con esa descarga? Si nosotros pensamos en un río que hay veces que ha traído 7.000 hectómetros cúbicos, como en el año 1920, y pensamos en otro año como el 2021, que trae hasta ahora 440, evidentemente la variabilidad de caudales que ese río ha traído va a producir cambios a nivel de la formación del acuífero que deben ser investigados y deben ser analizados. ¿Por qué? Porque eso va a marcar diferencias en cuanto a la formación y a los estratos que ha hecho. Acá en verde, ustedes lo que pueden ver, imagínense que por acá está Capital. Todo esto del Gran San Juan, para que se ubiquen más o menos geográficamente. Todo lo que está en celeste y rojo son zonas no explotables, o sea que no tienen agua. Lo que vemos en verde y esto en blanquito son acuíferos reales. Entonces, descargaba el río San Juan, en la boca del río San Juan, y si pensamos en los 7.000 que traía, en los 7.000, desde que mide hidráulica, pero imagínense que un año el río te deroga 7.000 hectómetros cúbicos y un año te deroga 400. ¿Cuál va a ser el impacto en la formación de ese suelo? Es muy distinta, porque es como que ustedes carguen un balde de agua con piedra, arena, arcilla y agua, todo mezclado, y lo tiren en el patio de la casa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La piedra grande, que es la más pesada, va a quedar adelante. Las piedras más livianas se van a correr un poquito y las arcillas, los limos y las arenitas finitas van a ir para allá, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos hoy en el acuífero del Tulum. Es distinto, por eso hablamos de acuífero libre y acuífero confinado. Es distinta la calidad del sedimento en la zona del cono aluvial, que es todo esto, con todo esto que tenemos acá. Sencillamente por una cuestión física. O sea, acá voy a tener todo grava y gravilla, y arena también, y acá empiezo a tener más porciones de arcilla, Esas arcillas, ya lo vamos a ver en un corte transversal, ¿qué es lo que producen a lo largo de la geología, a lo largo de la historia? A ver si... Bueno, acá, con respecto al límite del acuífero, nosotros
el Rodríguez, que fue un ingeniero que trabajaba en el CRAS, él hizo un límite imaginario de cuál era el límite entre acuífero libre y confinado en el Valle de Tulum. Ese límite es el que vemos acá. Ese límite marca cuándo es libre y cuándo es confinado. Todo esto es acuífero libre, que ya vamos a explicar qué es. Y esta está pegadito a la Sierra de Sonda. Todo lo demás es acuífero con diferentes grados de confinamiento. No es todo confinado, no es una pared que se corta y empieza la arcilla. O sea, ya lo van a ver en el corte, que va teniendo cambios. Pero superficialmente, si lo tenemos que definir, ese es el límite entre el libre y el confinado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora o preguntan todo. Bueno, voy a poner la otra. Sí. Bueno, volvemos a la misma imagen de Valle de Tulum. Este corte es un sondeo eléctrico vertical que va desde la boca del río hasta el pie de palo. Puse uno representativo, hay cerca de 65 o 68 cortes en sondeos eléctricos verticales en el Valle de Tulum, hechos por nosotros. Ese corte es representativo para que ustedes vean en profundidad qué es lo que pasa con el acuífero. Entonces, si yo me ubico, esta es la boca del río, no sé si entienden el gráfico. Esa es la boca del río y este es el pie de palo. Pero ahora el corte va para abajo. Ahora, todo esto marrón es el basamento hidrogeológico, la base del acuífero. Todo lo verde es la zona con que puedo sacar agua, o sea, lo que decimos acuífero libre, pero en realidad habíamos marcado un límite, que era este. El límite venía por acá, o en este caso, por acá. Pero acá, si yo hago una perforación, voy a poder extraer agua, tranquilamente. Si yo hago una perforación acá, también voy a poder extraer agua, y si hago una perforación ahí, también. Ahora, si yo toco alguna de estas lentejas que le decimos nosotros de arcilla, no voy a poder sacar agua. Entonces, es diferencial. ¿Y esto de qué depende? Y si yo me pongo a pensar en toda esta zona, el caudal del río San Juan debe haber sido mucho más alto, mucho más fuerte que en estos años se recargó esta parte y se formó esto. Porque claro, esto se ha ido llenando y la arcilla ya se empezó a depositar acá. O sea que el caudal era menor. No sé si me explico en lo que estoy diciendo. O sea, esa fuerza de depositar el material grande en las primeras partes del acuífero es distinta a las del final, ¿no? Que va a ir todo el material liviano y las arcillas y todo eso. Las arcillas van a almacenar agua, lo que pasa es que no la puedo sacar al agua que tienen las arcillas porque quedan prendidas a cada partícula. Entonces, no es que no tengan agua, la tengo pero no la puedo extraer. Entonces, acá marcamos el límite por acá, el límite que vemos acá, pero si se fijan, también es que puedo sacar agua. No quiere decir que en un acuífero confinado el agua no es extraíble. Y otra cosa para destacar es ¿qué marca la diferencia entre el acuífero libre y el acuífero confinado? Si el agua está a presión atmosférica o no lo está. Eso es lo que marca cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Al agua de acá, esta zona que yo veo en blanco, este es el nivel, la cota del terreno. Esto hasta acá es la zona no saturada. De aquí para abajo es la zona saturada. O sea que yo puedo definir que esto sería el nivel freático, ¿no? O nivel estático del agua. Si está todo quietito, hablamos de nivel estático. Para esta zona, de este lado, fíjense que acá yo tengo que perforar. Todo esto no tengo agua, nada de agua. Es decir, tengo que venirme acá a perforar. ¿Y qué pasa? El agua que está acá está a una presión que le está ejerciendo todo este volumen contra el pie de palo, se lo está creciendo, entonces yo en esta zona voy a tener pozos surgentes. El pozo surgente y el agua está a presión, no está a la misma presión acá que es la atmosférica que si yo perforo, ¿por qué nosotros podemos calcular bien el nivel estático acá? Y porque en todas estas perforaciones que nosotros tengamos acá para medir, donde miramos, el agua va a estar a la presión atmosférica, o sea, va a estar donde está el nivel
de agua de esa zona del acuífero. Ahora acá no, porque está toda a presión. Entonces yo perforo y el agua necesita salir, entonces tengo el pozo surgente. Ayer, por ejemplo, que se ha muestreado la zona de Rawson, la zona sur de Rawson, el 70% de los pozos estaban surgentes. O sea que no es malo, no es una mala noticia. O sea, quiere decir, hay zonas que sí hemos visto de que el nivel de surgencia ha bajado. Por ahí ese nivel de surgencia, porque estamos en zonas más cercanas al acuífero libre. Sí. Perdón. Bueno, acá hay un dato, acá está la falla de Tulum. La falla de Tulum es el levantamiento que produce, en realidad, la depresión que se produce por el levantamiento de los Andes hace que amplíe el nivel y la profundidad del acuífero Tulum superior. Entonces, esto va a quedar más arriba y en esta zona va a haber peor calidad de agua. En esta zona que es pegadita al pie de palo hay peor calidad de agua porque pasa la falla de Tulum. En realidad la falla de Tulum no la puse, pero la falla de Tulum lo que hace es atravesar, imagínense, Cerrillo Barbosa, pie de palo. O sea, eso es lo que hace la falla de Tulum, va por ahí. Todo el agua que se encuentre de este lado, o sea, al oriente de esa falla, la calidad de agua está desmejorada. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. ¿Cuáles son las características del acuífero libre y del acuífero confinado? El acuífero libre con alta porosidad, el acuífero con confinamiento tiene más limos y arcillas, es más difícil sacar el agua, bueno, más o menos lo que veníamos hablando recién. Y puse esto porque hemos tenido, justamente ahora que estamos en pleno muestreo, hemos tenido varios hechos con respecto a perforaciones que se han realizado hace 2 años y que hoy las tienen que volver a hacer. O sea, es imprescindible que la consulta o el asesoramiento para hacer un pozo tiene que ser personal idóneo, porque el Valle de Tulum, si hay algo que tiene, que es muy lindo, tenemos agua y está hermoso, pero es muy variable, muy variable. Entonces, es imprescindible que los profesionales idóneos de hidrogeología del acuífero de Tulum para la correcta ubicación en el Valle de Tulum. Porque si yo traigo un hidrogeólogo que trabaja en Santa Cruz y me dice voy a hacer un pozo acá porque la verdad que a 200 metros el pozo es igual, no, acá tenemos variabilidades de 50 metros y ustedes lo tienen que ver en el campo a eso. O sea, lo ven porque tienen ustedes un pozo de 200 metros y el vecino tiene un pozo de 50 y saca agua que está venenosa. Pero de otra manera, yo tengo el pozo de 200 metros y el vecino lo tiene 50 y saca agua linda. Y eso depende de esos niveles que esté explotando. Por eso hay que conocer muy bien cómo está en profundidad el acuífero, porque es muy variable, justamente. Bueno, a raíz de esto, de que puse ese comentario ahí, porque nos ha pasado en Albardón ahora, que estaban reperforando una perforación hecha hace 2 años. O sea, la inversión, todos saben la inversión que implica una perforación. Y perforar a los 2 años, reperforar a los 2 años, es algo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a sacar arena. Y eso es un estudio de profundidad mal hecho. Porque le hicieron el pozo, sí, acá tenés agua, quizás sin ningún estudio, y después tuvieron que profundizar el pozo. O sea que es doble, trabajo doble. Tipos de acuíferos, bueno, esto más o menos para representar qué tipos de acuíferos tenemos, y acá vamos a ver lo que es los acuíferos por la surgencia, cómo se dan acá en el Valle de Tulum. Esto no es hecho por nosotros, pero es bastante parecido el caso. Como forma de clasificar a los acuíferos, tenemos los acuicludos, los acuitardos y los acuíferos. El acuicludo no tiene nada de agua. El acuitardo tiene agua que tarda mucho, por eso acuitardo tarda mucho en transmitirse. Y el acuífero tiene alta transmisividad. Bueno, obviamente que hay rangos de diferentes niveles, pero tiene alta transmisividad.
Y en cuanto al confinamiento, tenemos el acuífero libre, que está a temperatura atmosférica, el agua y la puedo sacar, el acuífero semiconfinado, que es el que nosotros tenemos mucho acá en San Juan, y el acuífero confinado es el que directamente no tiene contacto con el exterior, entonces el agua está bajo presión absoluta, por decirlo. Ahí tienen un... Acá tienen un acuitardo, o sea que el agua no pasa para abajo o pasa muy lentamente, que en varias zonas del Valle de Tulum se da. Este es el acuífero libre y este es el nivel freático, ¿no? Esta es la perforación y el nivel freático está exactamente igual al nivel del acuífero. Esto es lo que nosotros hacemos actualmente en la red de monitoreo. Estamos midiendo niveles de todo el Valle de Tulum. Después tenemos un acuífero semiconfinado. ¿Por qué semiconfinado? Y porque tenemos el libre acá y el semiconfinado en algún punto tiene un contacto con el exterior. Entonces sí puede haber una influencia de la presión ambiental. Entonces quizás a este nivel yo hago una perforación y tengo el mismo nivel que la presión atmosférica, pero si lo hago más adentro, porque se suma toda la presión, si lo hago más adentro sí lo tengo surgente. ¿Ah? Y después finalmente el acuífero confinado per se, que es el último, que directamente no tiene contacto con la presión atmosférica exterior, entonces el pozo va a ser surgente siempre. ¿Qué es lo grave que puede ocurrir si nos ponemos en el peor escenario y que nosotros a este acuífero lo deprimamos? O sea, ¿qué pasa si esto se despega del techo? ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir? ¿Cómo? Exactamente. Puedes tener hundimiento de terreno, que no es la primera vez que pasa. Hay varios casos donde se ha producido y en San Juan, de hecho, se está haciendo un estudio de cuáles han sido las depresiones de suelo por hundimiento de esto. En San Juan, obviamente son estudios preliminares, pero en San Juan pueden estar dadas por dos situaciones. Porque ha bajado la presión del acuífero, por los sismos o por varios factores que habrá que estudiar e investigar. Pero puede ocurrir eso. Puede producirse un hundimiento de suelo porque soltó presión, lo dejaste sin presión a la zona. ¿Qué profundidad tiene más o menos los acuíferos de los distintos? Me pregunta el señor qué profundidad tienen aproximadamente los distintos niveles. Bueno, esto depende en el sector que te ubiques en el Valle de Tulum, vas a tener diferentes profundidades. O sea, esto puede tener 4 metros a esta altura, o si te acercás a la zona de Rivadavia capital, tenés 150 metros, 200 metros. Ahora, esta zona puede tener más de 100 metros. Y estas son igual. Pero otra cosa es que este piso que nosotros vemos acá, este basamento hidrogeológico, las técnicas utilizadas en el momento que se hizo ese estudio no llegaban, o sea, no encontraron el techo. Entonces se sospecha que el acuífero tiene más agua de la que ha sido medida con las herramientas que existieron en el momento de medirse. Por ahí se calcula, ya vamos a ver unos datos, por ahí se calcula de que esa profundidad puede llegar hasta 800 metros. Lo que se ha visto hasta ahora son 550, 560, pero puede ser que lleguen hasta 800 metros. Ahora, nadie lo ha medido, o sea que son ilusiones nuestras. El basamento. Claro, el basamento. O sea, cuando vos estás haciendo la geoeléctrica y la geoeléctrica hasta donde vos podés medir te indica que sigue habiendo agua, quiere decir que no llegaste al basamento. ¿Y estudios con sísmica no hay? No que yo conozca. No, yo no conozco.
Él pregunta si existen estudios que tengan que ver con la sismicidad y que... No, de líneas sísmicas de expresión, la que se usa, por ejemplo, para estudiar los pozos petroleros. Porque con esa información uno puede obtener información del suelo. Sí. Y demostrar que el campo no tiene basamento. Sí, no, acá en San Juan no. No, o no que nosotros estemos enterados. No. Claro. Claro, porque utilizan profundidades mucho más altas, más profundas, sí. No se ha, hoy actualmente no se conoce, no estamos nosotros al tanto de que haya ese tipo de estudio acá en el acuífero del Tulum. Bueno, acá marco estas son unas imágenes sacadas del Observatorio Andino, que es una página reciente, nueva, ¿no? Que es de uno de los institutos de CONICET con la Universidad de Chile. Y ellos tienen como tienen fotografías, creo que tienen 3 días de tiempo, o sea, de edad, las fotografías, o sea que hay una fotografía permanente. Y acá se ha hecho un cálculo promedio de precipitación entre el año 2000 y 2001. Este es el mapa de cobertura nívea entre el año 2000 y 2021. Y allá a la izquierda tienen cuál es la precipitación del 2021, ¿no? Este es un promedio y este es lo que está pasando hoy, ¿no? Lógicamente que si uno se va más atrás, yo ayer me puse a jugar con el Observatorio Andino y a ver cómo es, porque tiene registros bastante largos, ¿no? de cuál han sido la cobertura nívea. Es muy variable esa cobertura nívea. Nosotros en el 2015 hemos tenido una linda nevada que marca, ya lo vamos a ver Adela en la próxima diapositiva, fíjense acá, esto es año 2016. O sea, año 2013, 2016, 2019, 2021. O sea, esta cobertura del año 2016 nos marca que en el 2015 tuvimos una hermosa nevada. Y bueno, y después ya entramos en la sequía. Igual, si nos vamos para atrás, año 2013 también han sido años secos. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva anterior, que era la del derrame anual del río San Juan. Y como les mencionaba, estas mediciones son del año 1909, la primera medición de hidráulica, y acá la última que aparece es 2018. O sea que bueno, esto seguramente que viene para abajo, porque ahora estamos con 440. Año 1909, evidentemente, en el año 1909 la creación del Departamento de Hidráulica ha sido a raíz de una sequía, porque si se fijan, son bastante pocos y pobres los años hídricos. Y después, miren acá, en el 13, en el 15, en el 20, bueno, tenemos picos de nevadas extremas que hacen que el promedio de derrame del río San Juan sea 2.000 hectómetros cúbicos. Igual, si nosotros a estos datos, que estos datos los tiene hidráulica y uno puede acceder a ellos, marca una tendencia, desde 1909 hasta hoy, hay una tendencia negativa. Pero no solamente se da en el río San Juan, se da en la mayoría de los ríos de sistemas andinos. Entonces, acá marca un promedio. Muchas veces se habla de que el promedio del río San Juan es de 2.000 hectómetros cúbicos. 2.000 hectómetros cúbicos porque estoy teniendo en cuenta estos picos muy poco frecuentes, de 5.000, de 7.000. Entonces, bueno, me llevan el promedio, me lo suben al promedio. Pero en realidad, nosotros andamos por acá por el amarillo, diríamos, ¿no? Andamos por este, que es en realidad medianamente pobre. Somos, si pensáramos en una media más real, podríamos hablar de que tenemos un derrame medianamente pobre. Todo lo que está en marrón es año seco. Acá tenemos, fíjense esta sequía, acá lo del 2015 que se vio en el periodo de nieve, en la foto anterior, y bueno, y ahora venimos de vuelta en una sequía importante.
Esto fue la sequía del año 68, que fue la que dio creación al CRAP, ¿no? Y bueno, y ahora podemos ver que en estas situaciones de crisis surgen cosas interesantes y buenas y en pro del cuidado, ¿no?, del agua, y es, bueno, a raíz de la crisis hídrica, hoy nos hemos reunido todas las instituciones, hay un diálogo muy fluido entre la universidad, entre el INTA, entre el gobierno de San Juan, porque el tema nos está complicando a todos, no solamente al productor o no solamente a los diques y a recursos energéticos, porque el dique está sin agua. Entonces, bueno, por suerte hay frecuencia en las charlas y en los debates. Dimensionando la situación. Ahí vemos nosotros una foto de los diques, de los 3 diques y de la cantidad de agua que almacenan los diques, ¿no? Y tenemos unos 550 en Caracoles, 500 en Punta Negra y 370 hectómetros cúbicos en Dique de Uitó. Eso nos da un total de 1.420 hectómetros cúbicos, ¿no?, que tenemos almacenados en el dique. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto requiere San Juan para abastecer a la población? ¿Cuánto? 120. A 200, supongamos, si encontramos todo. Eso sería una exageración. No, es 1.400 es lo que... No, para cubrir todo, producción, todo. Claro. Bueno, yo fui más... Era más, digamos. Más porque teníamos la plenitud de superficie cultivada, con una base de 314.000 hectáreas, 320.000 hectáreas, llegamos a producir sobre 100.000 hectáreas. Bien. Ahora nos hemos achicado. Por mitad. Bien. Por eso podemos hablar de 1.400. 1.400. Ahora, ¿esos 1.400 es lo que necesita San Juan o es lo que el dique da? Porque son cosas muy distintas. O sea, se ha vertido 1.400 hectómetros cúbicos de agua, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la necesidad de los cultivos, cuál es la superficie cultivada, cuántos son los requerimientos de cada cultivo y en qué épocas del año. O sea, ¿por qué voy a dar? Esto yo lo hablo desde mi punto de vista de investigador en recurso hídrico, pero digo, ¿por qué voy a dar 1.400 si no sé si son 1.400 los que se necesitan? ¿Estamos? Entonces, en este punto, ¿cuál es el requerimiento? Bueno, esos números, después hablé con una compañera de hidráulica y me cambió algunos números, pero bueno, en definitiva, lo que nos interesa acá es que si el requerimiento hídrico de San Juan son 1.400 hectómetros cúbicos, el 87% lo está llevando a la producción. El agua de consumo el 7% y la industria el 13%. Creo que en lo que es agua de consumo e industria hay una variación, pero el 87% lo tenemos en la producción. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que acá puse el acuífero de Tulum superior e inferior. El acuífero de Tulum superior e inferior tiene un almacenamiento de 279 hectómetros cúbicos de agua. ¿No? 279.000 hectómetros cúbicos de agua. Impresionante el número. O sea, es un montón de agua. O sea, esto equivale a 186 diques. O sea, cualquiera diría, si yo necesito 1.400 para producir en San Juan y tengo un acuífero de 279.000 hectómetros cúbicos, estamos en la panacea porque tenemos 200 años, casi 186 años, para darle al acuífero como se nos dé la gana, porque hay un montón de agua en el acuífero, ¿no? Bueno, lamento informarles que esta situación no es tan feliz, porque
el acuífero de Tulum, solamente el 20%, hay estimaciones, se está estudiando, pero que solamente el 20% es explotable. Porque hay diferentes situaciones. El agua, no todo el agua es de 600 microsiemens de conductividad, como la que trae por el río, eso olvidemos no toda el agua es de calidad. De hecho, hay muchas zonas, y lo podrán ver si hay productores presentes en esta reunión, de que hay pozos que están presentando salinidades altísimas. Y además, el agua que se recarga, que eventualmente se recarga con el agua de riego, saliniza más ese acuífero, porque se está produciendo un lavado, una lixiviación de sales hacia el acuífero. Entonces, eso por un lado. Y la otra cuestión es que los pozos, o sea, puedo tener buen agua, pero yo puedo tener buen agua quizás a 600 metros de profundidad. Entonces, ¿es rentable sacar un agua a 600 metros de conductividad? Hay pozos a 500 métricos, hay pozos a 500 metros y están los niveles a 14. ¿Cuál es el problema? ¿Todos podemos acceder a un pozo de 500 metros? No. Es muy poco rentable porque, aparte, como les digo, hay determinadas zonas del Valle de Tulum que el agua sigue siendo salada por más que te vayas a 600 metros. O sea, sigue siendo salada. ¿Por qué? Porque ya empezás a tocar el terciario, que es el fondo del acuífero. Bueno, entonces, no se sabe ciertamente cuánto es lo que necesita la agricultura, no hay información actualizada de superficies, cultivo, épocas del año de mayor requerimiento hídrico, etc. En el año... ¿Ah? ¿Por qué no se sabe eso? ¿Cómo? ¿Por qué no se sabe? No, es que esas son cuestiones que se estudian todo el tiempo. O sea, en el año 2006 Hidráulica hizo un censo agrícola, que es, no sé si ha salido otro nuevo, pero ese censo agrícola para nosotros ha sido como importante, porque ahí tenés como área cultivada, tenés un montón de datos, que eso es, obviamente, que supongo que va a volver a salir, tiene que salir, porque ha cambiado mucho en ese sentido, porque la superficie cultivada también ha cambiado mucho. Y otra cuestión que ha cambiado es la superficie regada con agua subterránea y la superficie regada con agua de canal. Bueno, calidad de agua. Acá vamos a mencionar un poco de cuestiones que tengan que ver con el peligro de salinización de los suelos y el peligro de sodificación de los suelos. Bueno, este es un trabajo que hizo la ingeniera Mérida en cuanto a cuál es el grado de conductividad que encontramos en las diferentes zonas del Valle de Tulum, ¿no? Entonces tenemos peligrosidad salina. ¿Qué significa? Es aumento de la presión osmótica del suelo, imposibilitando a la raíz extraer el agua, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? La solución del suelo tiene más sales de la que tengo dentro de la raíz, entonces no la puedo sacar. Entonces, ¿qué pasa? Hay cultivos que tienen diferente tipo de sensibilidades a eso, o de posibilidades de hacer eso. Entonces, hay una clasificación, que esta clasificación la hacen en California, en la Universidad de California, en Riverside, y clasifica cómo van a ser las conductividades en función de esa clase. La clase 1 menos 250, la clase 2, 250, bueno, y ahí tienen una clasificación. Entonces, en un mapa, acá está representada la peligrosidad salina. O sea, en esta zona tenemos baja peligrosidad salina, acá. Todo lo que ven en verde oliva es peligrosidad moderada, y las manchas rojas son peligrosidad mediana, ¿no? Por suerte, en los pozos, obviamente que tengan en cuenta que nosotros, todos estos estudios de mapas están hechos en base a perforaciones de las cuales nosotros disponemos datos, ¿estamos? Quizás el pozo de al lado, nosotros tenemos una red de monitoreo de 280 perforaciones. Entonces, eso es o sea, en comparación con otros estudios de otros países, 280 pozos es mucho, es muchísimo para un territorio del tamaño que tiene el Valle de Tulum. Entonces, obviamente que se hace una extrapolación de cómo se van ubicando las zonas. Entonces, si ven,
cualquiera diría que si la recarga del acuífero es en esta zona, a 600 microsiemen por centímetro, que es lo que naturalmente trae el río San Juan, toda esta zona debería ser por lo menos linda y tener conductividades similares. ¿Qué pasa? El Gran San Juan y las industrias se ubican sobre el acuífero libre. O sea, eso hoy no lo vamos a criticar porque los fundadores empezaron ahí, buscaron donde estuviera más cerca el agua y ahí empezó el crecimiento de la población. Pero en realidad, todos esos efectos, todos esos lixiviados, todas las aguas residuales que antes no estaban adentro de un sistema de cloacas, finalmente terminan haciendo una salinización del acuífero, ¿no? O sea, nosotros esperaríamos que cercano al río el agua sea de la misma calidad del río y no está pasando. O sea, a no ser que midas sobre el río, no está pasando eso. Se ha ido salinizando con el tiempo. Bueno, y hay zonas que naturalmente son salinas por la zona que ocupan. Acá, justamente, esta mancha roja de acá es por la cercanía con el pie de palo, esta mancha roja de acá es con la cercanía al Zafiro Barbosa. Esas son formaciones terciarias levantadas, que es esa línea, esa falla que yo les decía, y todo lo que está cerca de eso es malo. Y si nosotros nos fijamos en un mapa del Valle, a ver, un mapa del Valle de Tulum, se ve como una mancha blanca. A ver y se ve esto. Esta mancha, ¿por qué no está verde esa mancha? Porque evidentemente, no es porque solamente el agua no llega, porque para más bajo llega, para un costado llega y para el otro también. Es porque el suelo no es bueno para cultivar. Entonces por eso hay zonas que directamente son propias, que no dependen de la actividad humana, sino que son naturalmente malas. Bueno, seguimos. Una sola pregunta, por más que tú se cuadro, ¿por qué considerar solamente, es significativo que considere solamente el valor C, porque la clasificación de Universal considera realización y solidificación? Entonces, la clasificación de aguas es CS. ¿Cómo? No. La clasificación de aguas de No, sí, porque todavía no hablo de eso. ¿Por eso? Sí, ahora viene la otra filmina. Esto es peligro de salinización. Y acá tenemos... No, esta no, me falta una... Ay, no, creo que sufrió una desorganización. Ahí está. Peligro de sodificación de los suelos. ¿Eso es? Bien. Peligro de sodificación de los suelos. Es la relación de absorción de sodio. ¿Qué pasa? Hay un intercambio de cationes que se produce a nivel del contacto del agua con el suelo, que hace que el sodio se reemplace por el calcio, ¿no? Esto hace que los elementos, vamos a explicarlo sencillamente, esto hace que el agua no esté tan disponible para la planta, ¿no? Entonces empieza a haber compactación de suelos y empieza a haber como en realidad eso disminuye la fertilidad y disminuye un montón de factores porque el suelo se empieza a poner malo. Eso es lo que termina haciendo. Esa clasificación está, que es la S1, S2, S3, S4, y depende de la peligrosidad sódica que tenga cada una de ellas, ¿no? Entonces hablamos de 0 a 10, de 10 a 18, 18 a 20 y mayor de 20. Ahora, esto no es, si tengo peligrosidad sódica, tengo la conductividad, o sea, hay un plano que hizo Flannery, que en realidad ellos eran como muy exigentes y como que nosotros no podíamos adaptarlos a los suelos de la zona. En Mendoza pasó lo mismo y acá también, o sea, como no podíamos adaptar ese estudio a nuestros suelos, porque es bastante distinto. Entonces la FAO lo que produce ahora es otro que es un poquito más flexible, este cuadro que tenemos acá, que dice que a través de la relación entre la conductividad eléctrica no lo leo ahí, vamos a ver, menos, acá, se evaluó la reducción de la infiltración. ¿Estamos?
porque lo que produce es reducir la infiltración, esa combinación entre conductividad eléctrica, o sea, clase de conductividad eléctrica con clase de RAS. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Si yo tengo un RAS muy alto, ¿no? Y tengo una conductividad, este eje y este es el RAS. Si yo tengo un RAS muy alto y tengo una conductividad eléctrica muy baja, no me importa, sigue teniendo una reducción severa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es como ponerle sal al agua destilada. O sea, las conductividades tan bajas tampoco están tan buenas. Después tenemos una... qué pena que no se ve grande ese mapa, disculpen. Reducción leve a moderada y sin reducción, serían los puntos, ¿no? Reducción severa, reducción leve a moderada y sin reducción. O sea, que por más que yo tenga un RAS alto, si yo tengo una conductividad alta, no voy a tener reducción de la infiltración. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos eso que quiere decir? Porque en realidad el sodio, cuando yo tengo conductividades altas, el sodio va a poder competir y ser desfavorecido porque va a haber mucha presencia de calcio. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a ese gráfico, en San Juan se hizo, en el Valle de Tulum se hizo este mapa, que es de reducción de la infiltración. Si se fijan, está bastante bueno el mapa, o sea, solamente tenemos en este punto una zona de reducción de la infiltración severa. En este punto estamos hablando Albardón, entre Albardón y Angaco. Moderada en estas zonas de acá y acá, y sin reducción todo lo que es el acuífero libre y estas zonas de por acá. ¿Y esto por qué se da? Porque en realidad, naturalmente el agua, el río San Juan descarga agua de tipo sulfatada cálcica. Ese es el agua que naturalmente viene por nuestro río. Pero a medida que va teniendo contacto con los suelos, se va salinizando y va reemplazando ciertos, o sea, se va volviendo, por decirlo de alguna manera, clorurada sódica. ¿Por qué? Porque en realidad empieza a disolver todos los materiales que encuentra en su camino. Eso se llama la secuencia de Chagotay-Reeves, que es un químico que dijo, todas las aguas tienden al agua de mar. ¿Estamos? O sea, a eso apuntan a ser una sódica clorurada. Entonces, esto que nosotros encontramos acá, que es moderado, seguramente es porque es el final de la descarga del río y voy a tener más contenido de sodio. Por eso va a ser menos, o sea, voy a tener cierta reducción de la infiltración. ¿Esa zona del sur me parece? ¿La parte del sur del mapa? Esta, ¿sí? ¿Y qué zona es? Sarmiento. Sarmiento y parte de 25 mayo. Hay menos sodio que... Hay más sodio. Hay más sodio. ¿Y la zona de Chimba y la zona de Bardón? Hay menos sodio. Hay menos sodio. Sí. Obvio que, a ver, quizás ustedes tienen un pozo que tiene alto contenido de sodio, o sea, estas son modelos que se realizan en base a todo el conjunto de datos del muestreo, ¿no? Y hay medias, hay promedios, entonces se evalúa el modelo en función a eso. Por ahí, no sé, hay muchas personas que nos dicen, hicimos el pozo a 400 metros y el agua es saladísima, tiene 6.000 de conductividad. Bueno, o sea, evidentemente no ha habido un estudio en profundidad como para saber qué nivel de salinidad, porque un estudio geofísico eso te lo puede determinar. No te va a decir la conductividad justa, pero te va a decir si el agua es salada o no. Entonces, si yo sé que el agua va a ser más o menos salada, directamente no hago el pozo ahí. O sea, un riesgo muy grande. La del suelo también, porque un poco arenosa la zona del sur de... Claro, porque es el final de la descarga del río. Es el final de la descarga del río. Entonces, si nos volvemos a focalizar en la química de Chagotay, que dice que viene de sulfatada cálcica y termina en una clorurada sódica, es lógica que toda la dilución de todos los materiales a lo largo del recorrido estén acá. Esta parte es la más salada. Exactamente. Recordar que las entrevistas se hacen al final porque estamos grabando, entonces va a ser muy largo. Ah, bien. Bueno, sí, vamos a hacer las preguntas al final para no hacerlas tan... Sí. Bueno, esto es un mapa que
en realidad habla sobre el boro, sobre las concentraciones de boro en tres tipos de cultivos, que es el olivo y la sensibilidad que tiene, o sea, como semitolerante el oliva y como sensible la vid y las hortalizas, ¿no? Bueno, esas son las zonas de tolerancias y dependiendo del cultivo, se ha hecho en función al cultivo y de la vid, ¿no? Entonces tenemos ciertas zonas como ciertos parches que después eso, si ustedes necesitan información puntual de tal zona, nosotros se las podemos dar. Yo acá quiero mostrar que se pueden hacer este tipo de mapas para localizar, para ver qué cultivo poner en función a la concentración de boro que tengo en el suelo. Ese es un mapa de aptitud de agua para riego, esto es del año 1976 y estamos elaborando el nuevo mapa de aptitud de riego. Bueno, esto es nada más para mostrar cuál ha sido la actividad que viene desde parte del gobierno, desde parte de las instituciones nacionales, y el compromiso que estamos teniendo todos con respecto al estudio de la crisis hídrica, para poder, en definitiva, salvar las papas en esta situación. Bueno, particularmente quería hablar sobre el plan de estudio, monitoreo y agua subterránea, que es el plan que ha salido ahora. Esto está firmado es un convenio firmado en abril, en el cual se está haciendo una serie de actividades que permitan conocer el estado general del acuífero. En cuanto a calidad de agua, por eso les hablo del mapa de aptitud de riego, y los niveles estáticos de agua. Bueno, para ir un poquito más rápido, esas son actividades que se están haciendo dentro de la red de monitoreo. Una red de monitoreo no es más que tener una serie ordenada de puntos que son los que nosotros tenemos de referencia anualmente para saber cómo varía el acuífero, ¿no? Si yo tengo un pozo que me dio 150 de nitrato, no lo puedo tener dentro de la red de monitoreo porque ese me va a desbalancear el resto. O sea, evidentemente, si tengo 150 de nitrato es porque hay un problema puntual de contaminación. O si tengo 14.000 de conductividad, hay un problema puntual de contaminación. Entonces, ese tipo de pozos se descartan de la red y solamente se tienen en cuenta los pozos que tienen determinaciones que entran más o menos en la normalidad. Igual así todo, hay cuestiones sobre los niveles. Bueno, lo que hemos hecho hasta la fecha, esta es la red de monitoreo, estos son los puntos de la red de monitoreo. Lo que se ha hecho es captar los pozos de hidráulica, los pozos de la Dirección de Espacios Verdes, los pozos de catastro, los pozos de OCE y los pozos del CRAS y varios pozos privados que también están. Todos esos pozos se incluyen adentro, o sea, en la selección, ¿no? Se incluyen dentro de lo que es la red de monitoreo para tener anualmente o cada 2 años poder hacer esta medición y que esto sea una información pública. Vamos, que todos podamos acceder. Este es el punto a lo que va esta red de monitoreo, que en el CRAS hizo siempre, pero desde el año 90 ya por diferentes cuestiones se hicieron más esporádicas. Hasta la fecha está hecho el Bardón, Engaco, San Martín, 9 de julio, Pocito y Rawson. Ayer se comenzó con Capital, Chimbas y Rivadavia, y para mediados de noviembre queda 25 de mayo y Sarmiento y sur de Pocito, ¿no? Las últimas del sur de Pocito. Curvas de nivel del año 19. Ahí tenemos las curvas de nivel del año 19. Ahí no van a ver los números, pero se los voy a contar yo. Hemos visto en diferentes zonas del Bardón ha habido un descenso de 6 metros del nivel freático. En la zona de Capital estamos sobre los 5 metros. Hemos pedido parar los pozos. Hemos pedido que se detengan los pozos de Capital para que se estabilice el nivel freático, porque cuando los pozos están funcionando, hablamos del acuífero libre, ¿no? Cuando los pozos están funcionando, es un nivel dinámico el que voy a medir porque se está sacando agua, entonces no podemos conocer estático cuál es el estático. Entonces se pidió que se pararan los pozos el día anterior, entonces al otro día nosotros salimos a medir. Eso fue toda una coordinación, pero que por suerte le hemos podido realizar. Bueno,
Hay zonas donde estamos sobre los 5, estamos entre los, estos son datos que no los tengo porque me los han dado esta mañana, entre los 5 y los 7 metros de baja, ¿no? en el nivel freático. Perdón, ¿eso es variación interanual? Esto es variación con respecto al 2019. O sea, esa comparación que yo tengo es con el 2019, 2 años, que es la última que habíamos medido. O sea, esta es la de ahora. En el acuífero confinado es un poco más, tiene menos impacto justamente porque tengo un acuífero que me está dando agua y que tiene una presión que se está ejerciendo, entonces no se ve tanto el impacto. Igualmente en Engaco y San Martín ya se notaron disminuciones de los niveles. Estos datos van a estar, pero bueno, no los tengo ahora en un mapa. Bueno, nada, esa casita era para demostrar qué lo medimos nosotros. Nosotros medimos eso. Base del acuífero, zona saturada, zona no saturada. Esta es la perforación y el agua la voy a tener ahí. Eso es lo que estamos midiendo nosotros ahora. Bueno, hay experiencias en otros países. En realidad lo que explico de las experiencias en otros países son diferentes metodologías que se utilizan en otros países para eficientizar el uso del agua. Chile tiene desalinizadoras, Israel tiene sistemas de riego por goteo, sistema presurizado, que todos lo deben conocer. España está complicado, está muy complicado con respecto al agua. Entonces, en definitiva, creo que a lo que debemos apuntar todo y las recomendaciones que damos son estas: lograr eficiencia en el uso del agua, sistemas de riego presurizado. O sea, apuntamos a 2 cuestiones principales: eficientizar el uso del agua y llevar a un cuidado y a una gestión sustentable a través de impermeabilización de canales, que es una de las cuestiones más importantes que creo que deberían hacerse ahora. Mantenimiento y conservación, bueno, lo mismo. Sistemas eficientes de conducción en melgas, porque no solamente le vamos a echar la culpa al que gestiona el agua, sino que adentro de la finca el problema es tan importante, más si la finca es grande. Cooperación en el uso de perforaciones. Tengamos en cuenta que el agua, el recurso hídrico es público, o sea, es un recurso que independientemente de que yo haya hecho una perforación, el recurso hídrico para la provincia es público. Estudios criteriosos sobre la hidrogeología para nuevas perforaciones. Ley del medidor, que esto es medir el agua. ¿Qué quiere decir ley del medidor? Ahora salimos con lo de OCE, que van a poner medidores de agua potable. Si a mí me preguntan personalmente, tengo una visión nada más que personal, o sea, de alguna manera si nosotros pagáramos por el agua que usamos, nos privaríamos un poco. Estoy hablando del agua doméstica, ¿no? Del agua doméstica. Reutilización de aguas residuales, que eso es interesante. Investigación en cambio climático. Profesionales hidrólogos en los municipios, en cada municipio. Planificación territorial y educación ambiental. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la gestión integrada de recursos hídricos y de cómo todos los actores deberían actuar para un mejor uso sustentable del agua. Acá, bueno, una de las principales críticas que se hace es sobre las líneas de créditos. Yo no tengo idea, yo trabajo en el INA, no sé, pero lo único que yo logré sacar de la página del gobierno son diferentes líneas de crédito que salen en esta página, en ese link, para diferentes cosas. O sea, para los paneles solares, para hacer pozos, no me preguntes si funcionan, si no funcionan, no tengo idea. Yo lo único que hice es buscar dónde estaban y ponerlas, o sea, para saber de alguna manera que existen líneas de financiamiento para hacer algunas cuestiones. Y esta es una que me gustaría que la lean, de los mitos hídricos sanjuaninos. Si se quieren tomar un minuto, lo van leyendo y con esto doy por finalizada la... Bueno. Que esta la podemos discutir.
¿Es posible, técnicamente posible, crear alguna infraestructura que permita en algún de esos años excepcionales volcar ese exceso de agua a los acuíferos? O sea, usar el acuífero subterráneo como si fuera un quinto dique para evitar que ese agua pase del agua y vaya al océano. O sea, ¿eso es técnicamente posible o no? Sí, de hecho, bueno, no sé si escucharon lo que él consultó. Él dice que si en el caso de que haya un exceso de agua en los diques, sería posible diferir de alguna manera el exceso para que vaya al acuífero. Sí, de hecho así lo es. Nosotros en el dique de Ullum está ubicado de manera tal, no sé, quizás ustedes recuerdan que está el río San Juan abajo del dique de Ullum. Ese río, a partir desde el repartidor Ignacio Las Rosas hasta el puente de Albardón, es la recarga natural que tiene. Cuando el dique, yo creo que una sola vez en mi vida, y era chica, lo vi volcando agua sobre el vertedero. O sea, yo lo vi una sola vez. Pero en el caso de que eso ocurra, esa agua va a la recarga. Cuando hablamos de la importancia de la gestión del recurso y de la necesidad de saber cuánta agua necesitamos realmente en San Juan para los cultivos, para la población, para todo, es para que nos sirva de reservorio el dique, no gastarnos todo el agua del dique. Entonces, si nosotros la usamos y nos sobra, está buenísimo porque esa agua que sobra va a ir a recargar el acuífero. Pero como para entender, por ejemplo, un año extremo vi que tenía 7.000 hectómetros cúbicos Sí, de descarga. 1920. De esos 7.000 metros cúbicos, supongamos que tenemos los diques vacíos, 1.400 quedan almacenados en los diques, ¿sí? Más o menos. Sí. Quedan 5.500. De esos 5.500 que circulen por esa parte de recarga, ¿qué porcentaje vuelve al acuífero y qué porcentaje pasa del agua de esos 5.500? Aproximadamente, o sea, el 10% Sí, baja, una cuenta muy difícil, no sé si la pueden responder acá. No sé cuál será el... Buen día. Yo he trabajado durante algunos años en el INACRAS. Es el ingeniero Dichacho, él ha trabajado, licenciado Dichacho, ha trabajado muchos años en el CRAS y bueno, para nosotros es referente en muchos temas, así que él seguramente va a responder mejor a esa pregunta. Lo que tú preguntas se hace desde hace varios años, al menos yo tengo conocimiento de hace unos 10, 15 años, es muy común en España y en Francia. O sea, esa agua sobrante se vuelca al acuífero, pero hay una particularidad que hay que tener en cuenta. Como dice Romina, si acá, digamos, la zona de mayor infiltración o de recarga de los acuíferos se produce entre el dique Ignacio Las Rosas y el puente de Albardón, habría que hacer una estructura de tal manera en el puente de Albardón para que toda esa agua sobrante que hay se infiltre y no siga el curso del río. No lo tenemos. Pero se podría hacer, esa es la pregunta, o sea, Sí. ¿se puede mejorar el aprovechamiento de ese excedente del agua con algún tipo de infraestructura? Sí. Enviar ese agua con mayor fuerza, como presurizarla o contenerla para que se aproveche, porque yo imagino que un porcentaje grande pasa de largo, digamos, o sea, si bien un porcentaje se absorbe y Exactamente. hay un porcentaje que en un año más como 7.000 metros cúbicos, que es tan grande. Claro, como otro dique, exactamente. ¿Y algún sistema presurizado lo que se meta agregando la energía, o sea, un bombeo inverso, digamos? O sea, bombear agua hacia el subsuelo, ¿eso se hace en algún lado? Sí, lo que pasa es que eso es sumamente caro, pero ese lugar que dice Romina es muy importante porque ahí tenemos los sedimentos más gruesos, lo que ella decía al principio, digamos, que cerca del cono, digamos, de donde sale el río San Juan, ahí se depositan los sedimentos más gruesos y después más finos hacia allá. Entonces, donde tenemos nosotros el lugar más de mayor permeabilidad vertical, ahí tenemos las mayores posibilidades de que se infiltre. Y eso, y lo otro que preguntabas, es, digamos, con qué porcentaje es la que se infiltra y qué porcentaje es la que sigue el agua. Eso es una relación directa, está relacionado directamente con la pendiente. Mientras tenga menos pendiente, menor es la velocidad del agua y mayor es la infiltración.
Y en ese caso estamos hablando de los 7.000, o estamos hablando de que para la pendiente actual del río, digamos, qué porcentaje se aprovecha y cuánto sigue del agua. Normalmente el 15% te lo puede llegar, digamos, en el periodo de verano, la evaporación. Normalmente lo que se infiltra, eso depende, por eso te digo, de la pendiente, pero es posible que en una de esas un 30 o un 35% se infiltre y el resto siga adelante. Ya que está, voy a hacer una propuesta que no sé si, no estoy, digamos, en este momento trabajando para nadie, o sea, lo hago en forma privada, pero la crisis hídrica en San Juan, esto es una, digamos, una apreciación personal, se va a prolongar por varios años. Y yo veo que únicamente se ha puesto el ojo en el Valle de Tulum, ya sea haciendo nuevas perforaciones, arreglando perforaciones viejas, digamos, de baterías viejas, pero eso trae su consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Vamos a volcar agua a diferentes canales y eso va a provocar que lo que hablaba Romina, el descenso de los niveles de agua, se incremente, digamos, en el tiempo, porque estamos sacando esa agua. Entonces, los productores chicos, que generalmente tienen pozos de poca profundidad, se le van a notar que los niveles se le van a bajar y muchos de ellos van a quedar secos. Entonces, digamos, esa respuesta para mí no me cierra. Yo he hecho algunos comentarios a nivel de gobierno, pero no me han dado mucha importancia a eso. Lo que yo digo es lo siguiente: acá en San Juan tenemos dos cuencas acuíferas que no se usan. Una es Hualilán, o sea, la cuenca de Hualilán, cuando ustedes van a la iglesia, esa cuenca acuífera no se usa por una razón sencilla. Primero, porque no tenía energía, y en segundo lugar, y también en primer lugar, porque en invierno tiene temperaturas muy bajas y entonces hay determinados cultivos los cuales podemos producir. Y ahí no hay una evaluación de eso. O sea, el INACRAS es la única institución a nivel, digamos, acá en San Juan, nacional, que tiene experiencia técnica, tiene profesionales capacitados como para hacer un estudio. Yo creo que la provincia tendría que tomar carta en el asunto, hacer un estudio y decir, bueno, acá tenemos almacenado tanta cantidad de hectómetros cúbicos de agua y podríamos hacer perforaciones y abastecer acá, digamos, al Valle de Tulum, y de esa manera no hacer pozos acá, porque hacer pozos acá vamos a beneficiar a algunos y otros van a salir perjudicados. La otra cuenca, que realmente tampoco tiene ningún desarrollo agrícola, es la cuenca de Bachongo. Esa cuenca de Bachongo, para el que no la conoce, está de la Quebrada de la Flecha unos 20 kilómetros hacia arriba, al pie del Tontal. Es una zona muy fría, tampoco se tiene datos porque, digamos, nunca la provincia puso un solo peso para estudiarla. Entonces sería digno de que se estudie esa zona, ver, digamos, qué capacidad de agua tiene ese acuífero, que ahí hay un único acuífero, porque no es muy profunda, pero es de buena calidad porque se produce por la lluvia y las escasas caídas de nieve en el Tontal. Entonces, eso, digamos, yo no digo que eso sea la solución para la sequía, pero sí es un paliativo muy importante que de alguna manera que no está contemplado de esta otra forma lo que se puede llegar a producir. Disculpe. Hay otra que van a hacer. Hay estudios de perforaciones de agua, como más hay estudios de hidroquímica en ese pueblo que se dice. Para saber la salinidad, por ejemplo.
Porque la zona de Bolivia es una cuenca norreica también, no tiene mucha... Exactamente. Entonces, justamente es una zona de concentración de sal. Hay que ver... Sí, igual nosotros hemos hecho... confirmado, ¿sí? Una zona en la cual se acumula el agua que se filtra y justamente no tiene mucha energía, entonces de manera subterránea. Por otro lado, hago otra pregunta. El semibolsón de Batagusano, creo que tengo entendido que de manera subterránea tiene un portezuelo, entonces divide la cuenca en dos, el norte y sur. Capaz que eso también sería importante tener en cuenta porque la parte norte está muy explotada. Y la otra pregunta que hago es Bermejo, porque también la parte de Bermejo no está explotada y tiene todas las oportunidades del norte. Bueno, son muchas preguntas, o sea, tengo la respuesta. ¿Por cuál empezamos? Hualilán. Empecemos por Hualilán. En Hualilán hay, digamos, yo tengo conocimiento que hay 3 perforaciones. El agua de excelente calidad. Ahí, digamos, no hay posibilidad de contaminación, porque generalmente la concentración, digamos, de arcillas, que son las que están en contacto con agua, se contamina y entonces eleva la salinidad. Mejor dicho, no se contamina, sino que eleva la salinidad. Porque una cosa, lo que decía Romina, que me parece correcto diferenciar entre una agua se contamina cuando está en contacto, pongámosle ahí, con el pozo negro, y otra cosa que se salinice por presencia de otros elementos químicos. O sea que Hualilán, desde el punto de vista de agua, por lo menos lo que yo conozco de los pozos existentes, no habría ningún problema. El caso de Bachongo, eso no está contaminado porque el agua no tiene casi recorrido, o sea, el agua de alguna manera se saliniza, no se contamina, discúlpeme, no, se saliniza cuando el recorrido es largo. Entonces ahí sí va incorporando sales al agua, pero cuando hay un recorrido corto, el agua no se saliniza. Ahí, como tal viene el total, directamente esa cuenquita que tiene longitudinal en sentido norte-sur, directamente, digamos, no está salinizada y no tiene mucho espesor. Se lo digo desde el punto de vista geológico. Así que eso sería muy interesante. Por otro lado, está sobrelevado con respecto al Valle de Tulún, igual que Hualilán está sobrelevado, o sea que no tenemos que inyectarla, sino por que gravedad. Todo por gravedad. En el caso de la otra cuenca que me decías, Matagusano. Matagusano tiene un pozo justo en el Badén, ahí cuando ustedes van a Hachar, que hay una casa a mano izquierda. Esa agua tiene 5.500 de conductividad. El otro pozo conocido es en la antigua estación de trenes que está, digamos, antes de doblar para Talacastro. Ese pozo, digamos, se ha perdido porque es muy antiguo, pero también es muy salinizado. Y esa zona es casi improbable que se pueda obtener agua de buena calidad. Voy a hacerle una aclaración porque ahora están haciendo el pozo para el penal, ¿no? Y parece que hay una recarga por parte de la Sierra de la Dehesa que se ha encontrado, bueno, han hecho una perforación y el agua está en 1200 de conductividad. Parece que esa recarga viene de la Sierra de la Dehesa, que está más al sur, que es muy distinta. Si yo me ubico sobre la ruta, si yo voy de la ruta para el lado de Albardón, por decirlo, o si me voy para la Sierra de la Dehesa. Eso parece ser, pues una perforación nueva, que esa recarga es distinta, que no viene de la Loma de las Tapias, sino que viene de la Sierra de la Dehesa, de las pocas aguas. Pero eso sí, es nuevo, sea, recién. Más al sur, exactamente, más al sur hay pozos que tienen agua de buena calidad. ¿Cómo? Al sur del... Claro, en esa zona, para el lado de la Sierra de la Dehesa. Y la otra zona, digamos, que usted me habla del río Bermejo, de la cuenca del Bermejo. Es una cuenca grandísima, la cuenca del Bermejo. Pero el Bermejo, esto es, digamos, entre
los hidrogeólogos es bastante conocido. El Bermejo de que nace hasta que muere es salado. Sí, es malo. Entonces, la recarga que produce es agua salada, entonces no se puede esperar que esa cuenca tenga agua dulce. Aparte, digamos, los pozos que existen dentro de lo que es San Juan, que está en el control ahí de Bermejo, se hicieron 2 o 3 pozos, algunos políticos, otros, digamos, por necesidad para la escuela, todos dieron de mala calidad. Le dejo, le entrego de Muchas gracias, Juan Carlos. Los acuíferos de calidad, ¿en qué medida son todos libres o hay disponibilidad de un acuífero subterráneo? No, hasta los que yo tengo entendido, el acuífero de Calingasta es un acuífero libre, lo que pasa es que no hay estudios suficientes como para conocer el basamento actualmente. O sea, no hay todavía, de hecho, justamente la noticia que ha contado Mónica recién de esta posibilidad de formar un centro interinstitucional, una de las zonas de estudio es la cuenca alta del río San Juan, y ahí se va a estudiar tanto todos los que son afluentes al